Sí, Bien. Tengo la palabra, Fernando. bienvenidos. Sí, Bueno, buenos adelante. días a todas y todos en un nuevo encuentro de esta diplomatura. Eh, para ubicarnos en el tema que vamos a tratar hoy. Ya desde hace un par de clases estamos justamente transitando en esta diplomatura el análisis de cuáles son los ejes que pueden vertebrar una propuesta de desarrollo integral para la Argentina, inclusiva, regional, en este ciclo histórico que está recorriendo nuestro país. Y, al analizar cuáles pueden ser esos ejes vertebradores, vemos que hoy el mundo está necesitando y demandando materias primas, alimento, energía, todos recursos que la Argentina posee. Por lo cual se le presenta una gran oportunidad histórica a la Argentina en este sentido. Ahora bien, lo que sí debemos hacer, y todavía no estamos haciendo plenamente, es aprovechar esos recursos que tenemos, o sea, cómo industrializarlos más, agregarle valor, en el espíritu de la propuesta que los gremios industriales han elaborado este año, que se plasma en un documento que está disponible para todos en el aula virtual de esta diplomatura, documento que se llama Principios Rectores para el Acuerdo 2023 Sindicatos, Empresas, Industrial, Productivo y Social. En ese espíritu de ese documento es que estamos analizando entonces las cadenas de valor de tres grandes rubros como son alimentos, minería y energía. En las clases anteriores nos hemos detenido a analizar la cadena de valor de alimentos. La clase anterior estuvimos analizando la cadena de valor minera y específicamente la cuestión del litio. Y hoy nos vamos a detener a analizar lo que tiene que ver con energía. Y para eso, para ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre este tema, en primera instancia lo tenemos a Santiago Gianotti, al cual le agradecemos que se haya sumado a esta diplomatura. Santiago Gianotti es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, fue vicepresidente de CAMESA, también en la provincia de Tucumán estuvo a cargo del ente regulador de la energía y actualmente se desempeña como subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación. Gracias, Santiago, por estar con nosotros y te cedemos la palabra. Bueno, gracias. Buenos días. ¿Se puede compartir pantalla ¿Cómo para no? mandar el PowerPoint, Sí, digamos, para sí. mostrar un PowerPoint? A ver. ¿Estamos? Todavía no la vemos. Eh, ¿Alguien me ayuda a ver cómo se hace? Fernando, ¿la Y pueden si querés, ayudar para...? Santiago, sí, sí, o si no, pasarle la presentación a Luis o a quien tengas A en ver, contacto en la diplomatura. Y si no, tenés que poner donde está el Zoom, dice Share Screen ya, ya, abajo de verde. ¿Ves el ya botón la verde? paso. Dale, pasala, pasala.
¿Ahora se ve o no? Sí, Bueno, ahora lo ahora mismo la estoy mandando. Ahí se veía. ahí Sí, se sí, ahora veía, la sí, sí, ponemos. vos. Ahí estamos. Ahí ¿Esa es? está. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, perdí unos minutitos con esto, le pido No, disculpas, no importa. pero me sirve mucho el tema de la presentación porque va en línea con el objetivo, ¿no?, de esta diplomatura. Primero, el gusto de compartir esta mañana con todos ustedes, el agradecimiento por la convocatoria, porque realmente a veces la energía parece que fuera algo muy ajeno, digo, a la cotidianidad de nuestras vidas. Por ahí nos damos cuenta si nos llega la factura un poco más alto de lo que esperábamos nada más, o si se nos corta la luz, pero realmente tiene mucho que decirnos en relación a los problemas actuales o a los temas actuales o de actualidad que hoy tiene la sociedad. Entonces nosotros elegimos en el equipo plantear la energía como algo integral y transversal, ¿no?, a la vida cotidiana. Entonces, ¿qué tiene la energía para hacer o para decir en relación al cambio climático y en relación a la amenaza de desaparición de los puestos de trabajo que la tecnología, que los avances tecnológicos de hoy nos traen, porque es una realidad, y qué tiene que ver también con el acceso a mejores bienes y servicios y a la calidad de vida, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo la revolución industrial han cambiado al mundo. La primera revolución lo que hizo fue el tema de la fabricación, ¿no?, de unificar procesos, donde nace, si quiere, la industria moderna. Y eso es gracias a energía, básicamente. En primer lugar, la conservación de alimentos, básicamente el frío y la posibilidad de trasladar esos alimentos desde los centros de producción a los centros de consumo mediante la expansión del comercio. Y eso también se hizo con trenes, barcos y aviones. Y fue cuando, al principio, los trenes pudieron tener la energía suficiente para moverse. Antes eran mucho más lentos los traslados y por ende había muchísimos productos que no podían, como hoy, en poquitos días o en menos de 24 horas. El caso del arándano en la provincia de Tucumán, estoy hablando de Tucumán, desde que se cosechaba hasta que estaba en góndola de Estados Unidos pasaban menos de 24 horas. Después eso evolucionó y también mejoró la calidad de vida residencial con todo el tema de la revolución de las comunicaciones, ¿no?, lo que fue primero la radio y el teléfono, después la televisión, hoy internet, y la climatización de los hogares, que es un gran consumidor de energía, y cómo hoy vivimos mejor gracias a que podemos tener menos frío en el invierno, menos calor en el verano. Y hasta acá esto tenía que ver con la integración vertical, la escala vertical, ¿no? La referencia quizás es una empresa y se armaba un pueblo a la vuelta, ¿no? Como el General Motors famoso en Estados Unidos, o cualquiera puede pensar de dónde es alguna gran fábrica y cómo a la vuelta aparece probablemente una escuela, un barrio, ¿no? Y la gente empieza a vivir ahí, y la escala vertical tenía que ver de que una misma compañía hacía todo. Y aparece el capital como un integrante de la cadena de la producción. Antes estaban los trabajadores, estaban las máquinas, y con eso se trabajaba. Hoy el capital es un actor más. Y en ese esquema se produjo un desarrollo económico inédito para la historia de la humanidad, y según un premio Nobel de Economía determinó que solamente el 14% tenía que ver con el capital físico y el rendimiento laboral, pero el grueso de la productividad tenía que ver con la eficiencia energética mediante la cual se procesaban materias primas y se convertían en trabajo útil, ¿no? Pensemos ahora sí las industrias, las máquinas, y cómo permitieron tener muchísimo más bienes y muchísimo más barato. Entonces concluyen que las dos primeras revoluciones industriales fueron aumento de productividad gracias a una matriz que se modificó, que fue comunicación, esto de los trenes y después esto de internet, energía y la infraestructura que tienen que tener a la vuelta, ¿no? Las vías, las rutas, como plataforma tecnológica que usaron las empresas para que los bienes recorran el mundo. Bueno, hoy estamos viviendo una nueva revolución industrial en donde la infraestructura empieza a perder el peso que tuvo. Ahí tenemos los loguitos, ¿no? Mercado Libre, Airbnb, Uber, Booking, son empresas que facturan muchísimo dinero, las más importantes del mundo, pero que no tienen infraestructura. Mercado Libre no tiene los bienes que nos vende, es apenas una plataforma de intercambio. Airbnb no tiene departamentos, Booking no tiene hoteles, Uber no tiene taxi. En las comunicaciones ni hablar, lo que es la revolución,
Y la integración vertical, esa que había sido la clave del éxito, ¿no? Estas ciudades que se armaban o estos pequeños poblados a la vuelta de las industrias, empieza a ser un peso económico y eso es lo que está generando, destruyendo en el mundo cientos de millones de puestos de trabajo todos los años. En energía también estamos viviendo una revolución industrial. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. El tema de la generación renovable, el tema de la eficiencia energética, el tema de los calefones solares, el tema del biogás y la biomasa, ¿no? A partir de lodos cloacales, de basurales, de feedlot. El tema de la gestión de la energía. Hoy el usuario está mucho más empoderado, sobre todo los usuarios industriales tienen, por ejemplo, medidores inteligentes que le permiten conocer en tiempo real cómo están consumiendo y operar en base a ese conocimiento. Y esto, por supuesto, tiene grandes implicancias. Entonces vamos a la energía. El consumo de la energía en el mundo no ha dejado de subir desde que se la registra, ¿no? Y la tendencia es que va a seguir subiendo. Entonces, uno de los puntos que tenemos que saber es que vamos a consumir cada vez más energía, porque de nuevo, la producción de estos bienes y servicios, por ejemplo, los bitcoins, que son inmateriales, son grandes consumidores de energía, el minado de la criptomoneda y el token. Solamente por pensar que la energía no solamente se la usa en la industria tal como la conocemos, sino también en todo lo que es inmaterial. Booking, Internet es un gran consumidor de energía. Y en ese esquema, la electrificación, es decir, la electricidad, va a tender a imponerse sobre los hidrocarburos. Entonces nosotros vemos que con electricidad hoy se puede hacer todo lo que se hizo históricamente con hidrocarburos. Hidrocarburos es combustibles fósiles y gas, ¿no es cierto? Uno puede calentar agua con electricidad, uno puede climatizar un ambiente con electricidad, uno puede hacer andar un auto, un avión, un camión con electricidad, además de hidrocarburos. Según la OCDE y la Agencia Internacional de Energía, va a crecer un 60% entre 2014 y 2060 el consumo de electricidad, con lo cual lo que podemos esperar en Argentina es que haya más consumo, por ende más oferta eléctrica. Esto yo sé que lo van a ver después, pero no quería dejar de mencionarlo. No significa que el oil and gas en la Argentina, no así en el mundo, no sea una gran oportunidad. Ayer estaba chequeando datos, pero en 2022 se invirtieron más de 9.000 millones de dólares en Vaca Muerta y hasta 2026 son 3 años y medio, se esperan crear 54.000 puestos de trabajo, ¿no? ¿No es cierto? O sea, en la segunda reserva de gas del mundo, la cuarta de petróleo, Argentina tiene una oportunidad que es una excepción en las tendencias mundiales. Vuelvo ahora a la electricidad, que es mi tema. ¿Qué tiene la electricidad, qué tiene la energía para decirnos sobre los problemas estos que veíamos que está enfrentando la humanidad? En primer lugar, el cambio climático. La generación de energía es el principal responsable del cambio climático, el principal responsable de la emisión de gases de efecto invernadero. Y justamente al crecer la energía por estas revoluciones industriales que tuvimos fue cuando empezamos con el problema muy serio del cambio climático. Si ven la pantalla, a partir de 2017-2018, la energía empieza a bajar su porcentaje. Acá abajo el cuadro lo que muestra es cuánto contamina la energía y cuánto contaminan otros sectores como la agricultura, la industria, los desperdicios y el cambio de uso de las tierras. Ven que pasa muy poquito, digamos, todos los otros juntos, y en cambio la energía a partir de 1990 empieza a despegar en su contaminación, y recién a partir de 2017-2018 esa curva empieza a inclinarse para abajo, que es lo que se llama la transición energética, o cómo tener un consumo más limpio y eficiente de energía. Y esa curvita para abajo nos da un montón de oportunidades de desarrollo y de empleo que ahora vamos a considerar. Y además de la generación de energía renovable, el tema de la eficiencia energética, que es otra de las alas de la transición, otro de los grandes temas, nos permite, sin perder confort, ahorrar. Muchas veces el común de la gente entiende por eficiencia energética consumir menos, pero a veces consumir menos significa no poder enchufar una heladera, no poder calentarse, no poder iluminar como corresponde. Nosotros entendemos en el equipo la eficiencia energética es
consumir menos, pero sin perder confort, sin dejar de satisfacer ninguna necesidad. Si tengo necesidad de refrigerar el alimento, tengo que poder acceder a la heladera. Si tengo necesidad de iluminar, tengo que poder acceder al foco. Digo, no es subir la tarifa a niveles que sean insostenibles para la ciudadanía en pos de ahorrar. Esa transformación, ¿no? De nuevo, de ahorrar, de consumir menos, pero usar lo mismo si se quiere, puede generar inversión, puede generar incremento de PBI, puede generar empleo, pero aparte, como Argentina subsidia con mucha intensidad a la gente que más lo necesita, a nuestra gente en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, si nosotros bajáramos un 20% el consumo de esos hogares, pensemos en cambiarle los focos por LED o cambiarle los calefones eléctricos por calefones solares, podrían evitarse en el 2023 125.000 millones de pesos en subsidios. O sea, ese dinero, si el gobierno lo destinara a inversión en eficiencia energética, no lo debería destinar a subsidiar consumos ineficientes. Y algo de eso estamos haciendo ya. Bueno, esto de nuevo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo son los etiquetados. Así como se etiquetan los electrodomésticos, también se etiquetan los vehículos y los hogares. Y eso nos ayuda a elegir hogares que sean, o tecnologías que permitan refrigerar o climatizar los hogares con mayor eficiencia. Y esto es un mundo, digamos, en la generación de empleo o en la industria, las pinturas, los vidrios, los toldos, digamos, que se necesitan para tener una casa eficiente, o las distintas características que se empiezan a aplicar en la industria automotriz para tener vehículos eficientes. Entonces, en principio, cuestiones que son ajenas a la energía per se, como el ámbito de la construcción o de la industria automotriz, en eficiencia energética tiene mucho para aportar, y de nuevo, esto puede generar, según estudios Banco Mundial, aumento de PBI hasta un punto, mejora en la balanza comercial, porque dejamos de importar, generación de empleo, agregación de valor en las cadenas, capacidad de consumo, porque se cobra menos, o sea, se paga menos por la factura de la electricidad, y además el beneficio ambiental, reducimos emisiones. Y después la tecnología, ¿no? Lo que está también generando la energía, el mundo de la tecnología. Esta foto es para poner aerogeneradores. Se tiene que medir por lo menos un año los vientos en algún punto y en base a eso se analiza si realmente conviene o no. Bueno, alguien inventó, algún instituto, una medición mundial de vientos, digamos, se llama EOLO, el satélite, y entonces mide en tiempo real todo el globo, todo el planeta, para poder detectar cuáles son los mejores vientos. Imagínense el tiempo que ahorra a gente o a desarrolladores de parques eólicos. Y el tema de la ciberseguridad, hoy va todo, se va digitalizando, y en ese esquema la seguridad es fundamental. Este es un caso real, entiendo que del 2021, donde se hackeó un oleoducto en Estados Unidos y eso puso en peligro el abastecimiento de combustible. En vez de ir por camiones, que quizá como nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina, en Estados Unidos va por ductos directamente y están absolutamente automatizados. Lo hackearon, lo impidieron operarlo y tuvo que pagar un rescate de $5 millones. Esto para la ciberseguridad, digo, y todo el tema de la programación es otra gran oportunidad, de nuevo en energía, que a lo mejor uno dice que tiene que ver la programación con la energía, otra gran oportunidad de empleo, porque nosotros tenemos todo nuestro sistema eléctrico, por ejemplo, absolutamente digitalizado y se opera en tiempo real. Y tenemos por supuesto, expertos en ciberseguridad y se hacen pruebas permanentes, pero además de eso, cada generación, cada generadora, cada transportadora, cada distribuidora y a partir de los medidores inteligentes, cada vez más usuarios finales también van teniendo digitalizado todo su sistema eléctrico. Entonces yo les decía que los medidores inteligentes eran una oportunidad de desarrollo, pero también una amenaza, porque el medidor inteligente, si te lo hackean, te pueden operar tu vivienda, cortarte la luz básicamente, sin que vos puedas evitarlo. Entonces todo el tema de ciberseguridad abre un mundo dentro de la energía que es digno de recorrer. Bueno, y finalmente el hidrógeno, que es también no contaminante y donde Argentina tiene una gran oportunidad. El hidrógeno es un elemento que la naturaleza debe ser el que más hay, digamos, en la naturaleza. Es complicada la obtención de ese hidrógeno. Para ser verde necesita básicamente tomar agua
tomar la molécula de hidrógeno, liberar el oxígeno, el agua es hidrógeno y oxígeno, pero con energía verde, porque si no es contaminante. Entonces Argentina tiene, sobre todo en el sur, mucha agua que puede utilizarse en ese sentido y los mejores vientos del mundo. El Consejo Mundial del Hidrógeno estima que para 2050 el hidrógeno puede ser una industria de los 2.500 billones de dólares y emplear alrededor de 30 millones de personas. Nosotros hoy estamos mandando al Congreso, en estos meses, un anteproyecto de ley de hidrógeno para fomentar este tipo de inversiones, y así como Vaca Muerta está generando esta cantidad de empleo y esta cantidad de inversiones, también la industria del hidrógeno empieza a desarrollarse fuertemente en la Argentina. Bueno, y de la gestión de la energía, que algo hablamos, la gestión de la demanda, eso que ven ahí a la izquierda es un medidor inteligente que permite conocer y operar en tiempo real los consumos, las inyecciones. La generación distribuida, lo más conocido es los desarrollos de paneles. De nuevo, poner paneles significa empleo, significa instaladores, significa repuestos, significa mantenimiento. La movilidad sostenible, que no es solamente la eléctrica, y en relación a la eléctrica tenemos, por ejemplo, la oportunidad, ya hay fábrica en la Argentina de baterías de litio, porque tenemos litio, entonces fabricarlo acá, la batería de litio, y después integrarlo no solamente al auto, pensemos en los monopatines, las bicicletas eléctricas, todo el tema de movilidad eléctrica, pero aparte la movilidad sustentable tiene también con el biocombustible. Nosotros en Argentina somos productores de biodiesel y de bioetanol, y tenemos flotas públicas, ambulancias, patrulleros, tenemos transporte público pasajero, y todos los cortes de nafta tienen biocombustible y se puede crecer mucho ahí. Y bueno, y el almacenamiento tiene que ver con baterías, no solamente en los vehículos, sino en las viviendas o en las instalaciones eléctricas y todo el tema de la gestión de batería, que lo que hace es que haya menos oscilación en la red. Por ejemplo, la batería puede atenuar los picos de demanda. Cuando vienen las olas de calor o las olas de frío, que muchas veces falla el servicio y se corta, si nosotros tuviéramos un buen sistema de batería desparramado en toda la red, eso disminuiría un montón. Entonces ahora vamos a lo que más me interesa en relación a la charla que estamos teniendo, que es la energía y el empleo, ¿no? Foxconn es una empresa que en China fabrica los iPhones, digamos, de Apple. Y tenía 1 millón de trabajadores, esta empresa que fabrica todos los productos de Apple. Y miren cómo evolucionó y le quedaron unos pocos miles y reemplazó todo con robots. Y es una tendencia que el mundo nos demuestra. Y acá tengo algunos ejemplos que a partir de 1980, sobre todo, la tecnología destruye puestos de trabajo. La producción de acero en Estados Unidos, a pesar de haber crecido de 75 millones a 120 millones de toneladas, el número de trabajadores pasó de 290.000 prácticamente a 74.000. La producción manufacturera también en Estados Unidos creció un 60%, pero sin embargo se perdieron casi 4 millones de puestos de trabajo. Y en el mundo parecido, crece 30% la industria, pero se pierden 22 millones de puestos de trabajo. Según la Organización Mundial del Trabajo, hay 190 millones de personas desempleadas en el mundo, hay 500 millones de personas con empleo con remuneración insuficiente, pero además lo más notorio que tenemos que tener nosotros es que los avances tecnológicos ponen en riesgo cerca de 1.400 millones de empleos, sobre todo en los países de desarrollo y emergentes, porque es donde la tecnología cuando entra es más disruptiva. Entonces, ¿qué tiene la energía para ofrecerle al mundo del trabajo? La descarbonización de la economía puede generar más 15 millones de puestos de trabajo. Más 15 es porque genera 22,5, pero destruye otros 7,5 millones. Entonces en 2030, de nuevo estamos hablando de acá, 7 años, y en América Latina y el Caribe la fuente de esto es un informe conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Hay 7, primero van a aparecer, 20 millones de puestos de trabajo nuevos, pero hay 7,5 millones de empleos que van a desaparecer. Y el gran desafío es transformar, ¿no? Porque va a ser gente que todavía va a estar en capacidad algunos se jubilarán, pero la mayoría no, es transformar a esos trabajadores y capacitarlos para los trabajos que vienen.
Entonces, el tercer párrafo que me interesaba destacar del informe es que al fin de garantizar la transición justa, es necesario que las iniciativas que se encaminen a promover la descarbonización vayan acompañadas de políticas que faciliten la reubicación de los trabajadores, fomenten un trabajo decente en zonas rurales y ofrezcan nuevos modelos empresariales que apoyen a esos trabajadores desplazados y a sus comunidades para que se reconviertan. Esto de que van a dejar de existir los pueblos alrededor de la producción hace que haya que hacer mayores esfuerzos a la hora de generar las nuevas tecnologías. Después que hay trabajo para todos, que esto también es algo lindo de la energía porque no es para personas súper especializadas. De estos 22 millones y medio, según el informe de nuevo de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo, 13 millones y medio, más o menos la mitad, a una calificación media y otros 8 millones y medio o 8,2 millones a una calificación baja. Y hay 800.000 empleos para personas altamente calificadas. Y si vemos abajo, los trabajadores de nivel medio también son los que sufren la mayor pérdida de empleo. Los trabajadores de baja calificación van después. Los trabajadores de alta calificación son los que menos empleo van a perder. Con lo cual se mantiene la proporción, pero la cantidad de empleos crece. Entonces, para nosotros, y para la OIT y para el banco, la política, la industria y los sindicatos deberían centrarse en el desarrollo de competencias laborales con un mayor alcance de capacitación o nuevos planes de estudio que permitan esa reconversión laboral. Los trabajadores necesitan competencias que puedan transferirse de los sectores en declive, de los sectores que están en retirada, a estos sectores emergentes que también generan empleo. Y que en muchos casos lo que se ve es que las capacitaciones hoy son proporcionadas por las mismas empresas privadas y por una cuestión de necesidad. Necesitan gente que se especialice en, vamos a algo muy sencillo, instalar calefones solares o instalar paneles solares en los techos. Alguien lanza la política de los techos verdes, que en Alemania fue muy difundida, después en Chile, nosotros en Argentina con la generación distribuida se está haciendo, pero después no hay personas capacitadas para hacer las instalaciones. Entonces, el mercado demora en desarrollarse porque no hay gente que sepa ir a instalar paneles o calefones solares. Bueno, entonces son las mismas empresas interesadas en vender esos paneles o esos calefones los que capacitan a las personas. Y vamos a número a nivel mundial, ¿no? La energía limpia, esto es la transición energética, la eficiencia, las renovables, emplean a más del 50% de los trabajadores totales de la energía. En 2019 empleó a más de 65 millones de personas en el mundo. Argentina acá está explotando todavía el tema de la energía renovable y la eficiencia. Y aparte crece en forma vertiginosa, cada vez hay más y cada vez hay más tecnología incorporada a eso, cada vez más eficiente, cada vez más accesible a una persona acceder a un panel o a una cuarta parte de un panel, ¿no? A ser socio, si se quiere, de un pequeño parque o a un calefón solar o a una batería para incorporar en su vivienda. IRENA es la Agencia Internacional de Energía Renovable, donde está prácticamente todo el mundo representado. Nos dice que la energía renovable emplearon directa e indirectamente a 12,7 millones de personas en 2021. Y ahí te muestra el gráfico por tecnología. La energía solar, la biomasa, la hidroelectricidad, la eólica y el tema de calefones solares, ¿no? El calentamiento, la térmica. Y acá hay algo bueno también en el estudio que es, hay mayor penetración de mujeres y de jóvenes de hasta 24 años en este tipo de mercado laboral, que según la OIT son a los sectores a los que más les cuesta entrar en el trabajo formal, mujeres y jóvenes. Entonces, de nuevo, miren cómo la fotovoltaica, la bioenergía y la hidroeléctrica son las mayores generadoras de empleo, no tanto así las eólicas. Y antes de terminar la conversación, voy a hacer mucho hincapié en esto para que lo tengan presentes. ¿Qué hicimos en Argentina con este contexto, ¿no? Si se quiere, político, social y económico? Desde que asumimos la gestión, incentivamos la generación distribuida. La generación distribuida, en vez de tener grandes generaciones, tener pequeñas generaciones y desparramadas. Puede ser en techo, puede ser en predios chicos. Entonces otorgamos créditos con tasas preferenciales para la compra de equipamiento, tanto el Banco Vice como
El Banco de Córdoba, ya firmamos convenio, próximamente se incorpora el BAPRO de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, y estamos trabajando con todos los bancos para que accedan a este crédito blando del FODIS para pymes y municipios. Después incorporamos distribuidora eléctrica, que es la distribuidora a la que cada uno de ustedes conoce porque le llega la factura de su distribuidora mensual o bimestralmente. La incorporamos a que fomente la generación distribuida y otorgamos certificados de crédito fiscales a esos usuarios que hicieron inversiones por más de 131 millones de pesos. Y además creamos la figura del usuario generador comunitario o el usuario generador comunitario virtual, que eso permite que a lo mejor uno no tiene la plata para poner el panel en el techo de su casa, o a lo mejor no tiene techo porque vive en un edificio, pero que puede participar también de la generación comunitaria a través de inversiones financieras, y después los electrones que generan los kilovatios hora se les descuentan de su factura en la luz. Y después por el otro lado estamos expandiendo el sistema eléctrico de nuevo. Ya habilitamos, esto es, trato de no hacerlo político, pero es inevitable. En el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner se habilitaron 10.000 kilómetros de línea de alta tensión. En el gobierno de Macri, 0. Y ahora nosotros ya habilitamos 1.243 y estamos invirtiendo 800.000 millones de pesos, buena parte de esos decretos internacionales, para incorporar otros 3.000 kilómetros de línea. Se están trabajando y se están construyendo en Neuquén, en Río Negro, en Tucumán, en Salta, en Santiago del Estero. Próximamente se va a decir lista Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, La Rioja. ¿Por qué? Porque sin los cables, sin las inversiones en transporte de energía que hacen, son como las venas del sistema, digamos. Nosotros necesitamos lugares que generen, pero necesitamos los cables para que los lleven a los centros de consumo. Los centros de consumo en la Argentina está en el AMBA, la capital federal, el conurbano, y para hacer llegar la electricidad ahí necesitamos cables de alta tensión para que se puedan generar, porque ahora les voy a mostrar cómo estamos dando oportunidades de inversión en todo el país, en toda la provincia, en todas las provincias, para que se pueda generar en todas las provincias electricidad y llegue a donde se la requiere. Entonces vamos con la generación de energía renovable y eficiencia energética en la Argentina en los últimos 2 o 3 años. En primer lugar, se aprobó y se va a empezar a ejecutar sobre fines de año un crédito del Banco Mundial de energías limpias para hogar y comunidades vulnerables de los 400 millones de dólares. De nuevo, estos son oportunidades de trabajo y de desarrollo. El objetivo, la mitad, 200 millones, va para que personas vulnerables y sobre todo que están aisladas, ¿no? Alta montaña, en la isla, en los deltas que tenemos en el noreste argentino, accedan a la electricidad. Y después hay un componente de otros 200 millones de dólares para darle esta eficiencia energética a los hogares en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica a través del recambio de heladera obsoleta y de luminarias. Hogares y luminarias también van en clubes. En ese mismo esquema generamos el programa Iluminar del Gobierno Nacional, pero este ingreso económico de 200 millones de dólares lo hace fundamental en el impacto que va a tener, ¿no? Social, político y energético. Y después tuvimos el récord el año pasado del aporte de energía renovable al sistema, pero aparte adjudicamos ahora 633 megavatios. ¿Qué son 633 megavatios? Poco. Para que tengan una idea, hoy tenemos instalado 30.000 megavatios. El 10% son 3.000, el 1% son 300. Es solamente un 2% aproximadamente de la potencia eléctrica que hoy tenemos, la adjudicamos. Pero ¿qué es lo que nos gusta de eso? En primer lugar, se orientó, porque en vez de hacer grandes parques de 500 megas, que por ahí uno ve, y que generan muy poquitos empleos, que generan muy poquito desarrollo, porque hay una sola obra toda concentrada, no hay obras dispersas, no hay trabajo disperso, no hay repuestos dispersos, sino que se concentran en 2 o 3 lugares. Lo que nosotros hicimos fue ver en qué lugares de la Argentina había generación forzada. La generación forzada es la que se refuerza con combustible diésel, con gasoil o fueloil. Y ahí adjudicamos 46 proyectos por 500 megas. Eso son 18 en las 6 regiones del país y en 13 provincias, y fueron 18 empresas la adjudicataria. Entonces hay en 13 provincias 18 empresas que van a empezar a construir dentro de poco. Y después hicimos una, que es la que más me interesaba a mí, que por suerte la secretaria, la ingeniera Flavia Rollón, la tomó,
que tiene que ver con diversificar la materia energética, le llamamos, fomentar básicamente la biomasa. De nuevo, acuérdense la cantidad de empleo que genera la biomasa. Ahí son solamente 120 megas prácticamente, de nuevo en 30.000 que tiene el sistema, pero son 52 proyectos distribuidos en 6 provincias. 52 proyectos están por largarse. ¿Y de dónde salen esos 52 proyectos? Tienen que ver con basurales que van a generar electricidad, con feedlot o con acerrín en el NEA, ¿no? del residuo de la industria maderera, planta de tratamiento de efluentes cloacales, que hoy el gas ese se vierte en la atmósfera, lo vamos a capturar y vamos a hacer electricidad. Y la biomasa genera muchísimo trabajo y muchísima oportunidad de desarrollo local, porque los paneles o los aerogeneradores, los molinos, son importados. Nosotros los traemos, cuestan millones de dólares, entran, se los montan en una sola oportunidad y después ya funcionan solos. Se los limpia los paneles, se los limpia una vez cada 6 meses. Y los molinos, cuando necesitan algún mantenimiento, se le hace. En cambio, la biomasa hace que, vamos al caso del acerrino de feedlot, hay vaca o hay una industria maderera que genera un residuo, ese residuo hay que capturarlo, hay que almacenarlo, hay que prensarlo, procesarlo, hay que transportarlo a la usina generadora, y todo este movimiento genera externalidades positivas que van más allá de la electricidad en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las externalidades positivas de la biomasa y de los proyectos chicos? Estos que están repartidos, entonces la generación de empleo es otra. La cuestión ambiental, en muchos casos la agroindustria transforma un residuo en un recurso, y en muchos casos el residuo es contaminante, aunque sea natural. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de la vinaza en Tucumán. La vinaza es un subproducto o un residuo de la caña. Tucumán es conocida por la caña, que cuando es líquido, el 90 y pico % es agua, y cuando se lo tira a un cauce de agua, lo que hace es quitarle oxígeno. Y cuando le quita oxígeno, pone en riesgo los peces. Entonces hemos tenido denuncias de federales por contaminación, y hemos tenido industriales, empresarios procesados. ¿Qué pasó con la vinaza? Se empezó a generar energía. Entonces eso genera que la zafra que duraba 6 meses se estire un año. Son 1.200 puestos de trabajo en cada ingenio, que en vez de ser semestrales, golondrines, y después tener que no tener otro recurso ese trabajador que emigrar a la manzana, ir y volver, ahora trabaja todo el año. Pero lo más importante es, se dejó de contaminar, se dejó de volcar ese efluente al río, generó desarrollo local. Entonces son cuestiones que exceden la energía. Pensemos en la basura. Córdoba es el municipio más grande del país, ¿no? En tamaño. Y está todo ocupado. Me contaba Charllora, que era el flamante gobernador cuando era intendente, tiene un problema. El basural no tienen dónde abrir otro basural, y tiene un montón de dimensión y necesitaba bajar la dimensión del basural. Entonces Córdoba participó y ganó la licitación, y ahora va a generar menos de 1 mega, muy poquito, pero le resuelve a la intendencia el problema de la basura. ¿Cómo se Santiago, remunera? Que estoy pasado de tiempo ya. te quedarían 5 minutos, así después podemos hacer algunas preguntas, que Sí. hay varias. Ya termino con 5 minutos, me sobra, porque lo que me interesa es cómo se remunera la energía eléctrica. Ahí dice CAPEX y OPEX. El CAPEX es la inversión de capital que hay que hacer, las máquinas que hay que comprar, y el OPEX es la operación. La biomasa, que tiene tantas ventajas y tantas tener positivas, es la más cara de remunerar. Por eso no se difunde mucho. ¿Por qué? Por esto, porque la operación y mantenimiento es cara, porque genera trabajo, porque genera logística, porque genera necesidad de guardar. No se pone un panel, un molino y esperan que pase el sol o el viento nada más. Si nosotros lográramos que otros organismos del gobierno o privados inviertan en ese CAPEX, inviertan en esa máquina que se necesita para iniciar, bajaría el precio y podría difundirse mucho más. Y era lo último. Ahora vamos con las preguntas disparadoras que me pidieron que prepare. La verdad que no se me ocurría mucho, pero yo les dejé esta. Primero, cuáles son las oportunidades y las dificultades, ¿no? Un análisis FODA que tiene la Argentina para lograr la transición energética justa. Después, ¿cuánto tiempo piensan que podremos ser proveedores al mundo de gas and oil, ¿no? Pues en un contexto en donde el gas and oil en el mundo está en retirada,
dentro de algunos años va a ser como fumar. Miren que a nadie se le ocurre hoy fumar en un espacio público cerrado, aunque no esté prohibido. ¿Qué política o incentivos se debería implementar, tanto el gobierno como el sector privado, para permitir esta reconversión laboral hacia la fuente de energía renovable y a la eficiencia energética? ¿Qué otros organismos del Estado deberían o podrían colaborar en financiar la transición energética, habida cuenta que no es solo un interés energético? ¿Y cómo saber qué necesita el sector privado de la energía en materia de recursos humanos? Le dejo esa pregunta disparadora, ahora les paso el PowerPoint, le agradezco la atención y le dejo ahí con tanto. Angie, mi jefa de gabinete, que fue la que armó este PowerPoint con tanto esmero, estuvo hasta ayer hasta las 2 de la mañana, así que le quería reconocer y dejarla en contacto por cualquier duda o pregunta sobre la fuente realmente. Gracias. Terán Nogués, un apellido bien tucumano, ¿no? Sí, bien tucumano, sí, sí. Sí, Santiago. Bueno, a ver, en principio, bueno, gracias por las preguntas disparadoras, porque nos van a servir no solamente para el trabajo en salas de acá al futuro, sino también puede ser tema para el trabajo final. Vos sabés que, Santiago, que los grupos van a tener que armar por grupos un trabajo final para aprobar la diplomatura, y uno de los temas seguramente va a ser el de la energía, de manera que esas preguntas pueden orientar lo que sea la redacción y la elaboración del trabajo final. Así que en ese sentido ya te estamos agradecidos, además de la presentación. Bueno, Santiago, te hacemos algunas preguntas que nos han pasado por el chat, ¿puede ser? Con gusto. Bueno, a ver, vamos con la primera. ¿Es cierto que la energía basada en el hidrógeno consume mucha agua y por lo tanto puede haber consecuencias graves como lo que sucede en Uruguay? Como les decía, el hidrógeno, la generación de hidrógeno verde, como está difundido hoy en el mundo, es básicamente descomponer agua. Es agarrar el agua que es H2O, tomar el H y liberar el O, digamos, con lo cual sí, es un gran consumidor de agua. Por eso los lugares que se eligen, les decía el ejemplo de Río Negro, tiene un río que hoy no se lo usa ni productivamente ni para consumo humano, con lo cual se podría aprovechar, pero sí es un tema que no es menor, el tema de la descomposición del agua química que se hace para generar hidrógeno. Bien. Otra, esta es un poco más extensa, te la leo tal como la han formulado. Se entiende como revolución industrial a los cambios que se introducen en las industrias manufactureras que bajan de manera significativa los costos de producción, subiendo la rentabilidad de forma extraordinaria, como es el caso de la energía del vapor, la introducción del modelo fordista, el desarrollo del fracking, etc. ¿De qué manera esta nueva revolución industrial puede bajar los costos de producción como para que puedan desarrollarse la industria si esta es cada vez más cara? ¿Se entiende? Sí, la energía... Puede bajar, dale, sí, adelante. No, a ver, Luis, si se entiende el espíritu de la pregunta, pero la energía es fundamental, y es lo que mostraba este estudio del Premio Nobel de Solow, que cuando la energía logra mayor eficiencia, y es decir, esto significa baja costo, uno tiene la misma prestación energética por menos precio, hay un clic muy importante, digamos, hubo clic muy importante en la historia de la humanidad. Y hoy lo que le estoy diciendo es tanto la energía renovable como la eficiencia energética, estamos a las puertas de una nueva revolución industrial, de que la industria se eficientice. El problema que tenemos y que tenemos que abordar es que no va a haber trabajo para tantas personas como somos, y no por eso, por no existir. Digo, el sistema de capitalismo ha permitido tener cada vez mejores bienes y más accesibles, mejores servicios y mejor calidad de vida. Pero va tendiendo eso a no generar tantos puestos de trabajo. Y esto no es culpa de las personas que no quieren trabajar o que son vagas. Hemos diseñado un sistema en donde tenemos más cantidad de bienes y más accesible, pero no necesitamos tantos trabajadores. Pero esa gente lo mismo es persona. Entonces, a lo que se puede hay que reconvertirlo, la energía da una oportunidad, y a los que no se puede hay que tratarlo como persona. Entonces no queda otra para mí, ¿no? Y esto por ahí es políticamente incorrecto,
que la riqueza se concentra. Entonces, el que tiene más riqueza va a tener que aportar más, digo, para que la gente que no tiene trabajo, porque es el mejor sistema que hemos logrado, pueda vivir como corresponde. En este esquema, la energía juega un papel crucial para adaptarnos a eso, porque en esta ventana de oportunidad genera empleo, como vimos recién, pero aparte porque es la que permite esto. Yo les decía, pensemos en el ejemplo que a mí siempre se me ocurre, la operadora en un teléfono, porque ahí todo el mundo entiende que la tecnología es buena, digo, y aunque desaparezca puesto de trabajo es buena. Antes uno para hablar por teléfono tenía que llamar a una operadora que era un puesto de trabajo y ese te comunicaba. Hoy desapareció, hoy con el celular uno ni siquiera tiene que acordarse los números. Decimos papá o amigo o mamá o mi amor y te da con la persona con la que vos querés hablar directamente. Eso desapareció puesto de trabajo, pero genera un alto consumo de energía, porque Internet es un alto consumo de energía. Las antenas de GPS que permiten, o el Wi-Fi que permiten esa comunicación, es un alto consumo de energía. ¿Cómo esa energía es más barata, más asequible? ¿Y cómo hacer para que esa energía te dé una ventana de oportunidad para generar el trabajo? El desafío, si se quiere, para mí de la política pública y que interpela a mucho más de la gente de la energía. Yo, de hecho, soy abogado y hice un doctorado en ciencia política. En energía me metí, no te digo de casualidad, pero hace 10 años como que me ofrecieron empezar a trabajar ahí y empecé a descubrir todo lo que tenía para ofrecer a la sociedad. Entonces, de nuevo, aprovechando la oportunidad que me dan de hablar con tantos compañeros de tantos sindicatos, ¿qué otro sector de la política pública debería empezar a mirar con un poco más de interés este sector, no? Bien, bien, Santiago. Otra pregunta. El costo ¿cómo se compatibiliza hoy el costo de producción de energía verde, que es cara hoy, con el desarrollo industrial argentino? ¿Cómo lo podemos compatibilizar? ¿O en un futuro van a disminuir los costos de No, producción? eso es muy bueno. Los costos van disminuyendo porque como hay cada vez más mercado, hay cada vez más inversión en I+D, en investigación, entonces son más eficientes. Ese no la puse acá, pero hay un gráfico que muestra cómo los paneles solares han bajado 10 veces su valor en menos de 5 años y cada vez aparecen paneles más eficientes. Por ejemplo, ahora hay algunos que vos lo pones el panel, le da el sol de acá, pero son bifásicos. El rebote de la irradiación solar de abajo también lo hace generar. Entonces, cada vez con menos inversión se produce más. Para que se den una idea, hace 10 años se firmaban contratos, lo voy a dar números solo para una referencia, a $150 el mega de paneles solares. Y hoy en Argentina tenemos contrato a $50 el mega, o sea que bajó 3 veces, pero en otros lugares con otro acceso al crédito, otra estabilidad macroeconómica, hay contrato en $16, que es la energía más barata de todas. Nosotros hoy, la energía verde, alguna es más cara, pero a medida que se vaya investigando va a bajar, pero hay otra que es mucho más barata que la alternativa es con gas. Así que además de los compromisos de las grandes multinacionales digo, de incorporar energía verde en su matriz, pero además de eso van siendo cada vez más eficientes. No hay un peligro en el desarrollo industrial por el costo de la energía, al revés, hay una oportunidad. Bien. Sí, Santiago, una pregunta muy puntual, supongo, de alguien de Mendoza. ¿Es cierto que no se autoriza la realización de la central portezuelo del viento para regular el río y generar energía eléctrica? ¿Cómo si es cierto? No, el Portezuelo, el proyecto de... Portezuelo está parado ahora. Hubo varios emprendimientos multipropósitos, Portezuelo en Mendoza, Potrero del Clavillo entre Catamarca y Tucumán, Chigüido en Neuquén, que quedaron parados en su momento por falta de financiamiento. Sin Ajá. perjuicio de eso, lo lleva, no tengo el detalle, por eso no quiero mentir, pues lo lleva obras públicas, recursos hídricos más que energía, digamos, a estos multipropósitos, pero en algunos casos necesitan la licencia social. Nosotros, puntualmente en el caso de Mendoza, estamos impulsando desde energía el vaquiano. Eso ha generado algún conflicto con la provincia de La Pampa y ahora hay una audiencia pública y después de eso tiene que conseguir licencia social todos los proyectos energéticos. En principio, la energía renovable es más fácil de que tenga licencia social que la alternativa, pero puntualmente el caso de la hidroeléctrica, por el manejo del uso del agua que hacen, a veces generan estos inconvenientes. Sí, Santiago, Argentina está cumpliendo los compromisos que ha tomado
de la cumbre de Kioto, la Agenda 2030 en general, los compromisos de París. ¿Cómo está la Argentina en ese sentido? Sí, Argentina está cumpliendo, está cumpliendo. Sí hay una cuestión que había que dejar aclarada, que la energía hidroeléctrica es energía renovable. Pues nosotros tuvimos una ley de fomento, la 27191, que data de hace algunos 3, 4 años, poco más, 5 o 6 años, que preveía que se consideraba energía renovable la hidroeléctrica de menos de 50 megavatios. Ajá, sí. Pero era para la promoción, digamos, en el marco de la promoción. Nosotros tenemos Yacyretá o todas las represas del Comahue y con eso cumplimos sobradamente con todos los compromisos internacionales. Sin perjuicio de que está creciendo, pero ya cumplimos. Sí, Santiago, ¿la energía nuclear es considerada energía limpia? Sí, claro. La energía nuclear es energía limpia, es fiable, digamos, para nosotros es un gran valor. Solamente que hubo esos 2 o 3 accidentes nucleares, ¿no? Que son muy recordados y que a partir de ahí generaron mucho temor, pero por el tema del accidente, no por el residuo, digamos, de la generación nuclear. Avanzó muchísimo el mundo en materia de seguridad en energía nuclear y realmente hoy son absolutamente fiables y seguras. Argentina, de hecho, está uno de los, creo que son 3 o 4 países en el mundo que está desarrollando reactores nucleares, pero de baja potencia, se llama CAREM, para ser incorporado, no grandes plantas, de nuevo, es la tendencia que vemos en el mundo, hacer cosas modulares y más chicas. El CAREM esperamos empezar a comercializarlo en los próximos años. Sí, otra, Santiago, a ver, ¿cómo compatibilizar, por un lado, el abandono de las energías tradicionales y la transición energética puede reducir o puede afectar la cantidad de puestos de trabajo? Tal vez vos lo hablaste en la charla, pero ¿por qué no volvés otra vez sobre el tema? ¿Cómo compatibiliza en este caso nuestro país, la Argentina, la transición energética que tal vez obliga o cae puesto de trabajo con, bueno, tener un medio ambiente más limpio y ir hacia la transición hacia las energías renovables? ¿Cómo lo deberíamos manejar eso? Yo, es una opinión personal, una de las cosas más lindas de tener este cargo, ¿no?, nacional, de ejercerlo en estos tiempos, es poder conocer el país. Y me ha tocado en Comodoro Rivadavia los enormes esfuerzos que hace el intendente actual, que es Juan Pablo Luque, para generar puestos de trabajo, porque fue la primera ciudad donde apareció el petróleo, pero también fue a partir de Vaca Muerta, sobre todo empezaron a disminuir las inversiones esas, y eso empezó a generar desempleo y pobreza. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad hoy con la minería, el litio y el cobre en el noroeste del país, con el hidrógeno en el sur del país y con Vaca Muerta, que son energía, el Vaca Muerta, energía fósil, convencional, que hay que explotarla, que hay que aprovecharla, porque tenemos gas para venderla al mundo y tenemos una ventana de oportunidad que hay que usar, pero tenemos que tener la suficiente capacidad de que no sean netamente extractivos, digo, que vengan, se lleve el recurso y después te deje un pueblo fantasma, te deje un montón de personas sin empleo. Entonces, ¿cómo vas preparando con parte de esa renta extraordinaria que está teniendo hoy, por ejemplo, la provincia de Neuquén, por las regalías petrolíferas o hidrocarburíferas, cómo prepararse para el post, que podrá ser en 10, 15, 20 o 50 años, pero no hay duda que va a haber un post energías convencionales? Entonces, el desafío de nuevo de la política pública, y va más allá de la gestión de la energía, es cómo preparamos y adaptamos a través de capacitaciones, a través de formaciones y a través de incentivar con parte de la renta que nos genera este sector que está en retirada en el mundo, las nuevas oportunidades, las nuevas capacidades para lo que viene, que es la incorporación de tecnología en la energía y pues, que es la generación de energía renovable. Bien. Sí, Santiago, la última. El gasoducto Néstor Kirchner, ¿cuándo va a estar a pleno? ¿Cuándo realmente va a permitir a la Argentina ahorrar divisas e inclusive exportar y que haya ingresos de divisas gracias al gasoducto? El gasoducto Néstor Kirchner tiene etapas. La etapa 1, que es la que se habilitó, le permite incorporar al sector eléctrico. ¿Cómo funciona el tema del gas y por qué la importancia de que habilitarlo ahora en el invierno?
Argentina tiene muchísimo gas que genera en el Vaca Muerta, en el sur del país, pongo con la manito abajo, y sube a través de gasoducto, de nuevo donde está la demanda, que es el AMBA. Los caños venían llenos, no podían meter más. Entonces, cuando viene el frío, como la ola polar que está terminando, por suerte, esta semana, casi todo lo que tienen, o todo lo que tienen, ponemos la estufa a gas en nuestra casa. Entonces, ese gas desaparece de la oferta para la usina eléctrica. Pensemos que el 60% de la electricidad en la Argentina hoy viene del gas. Lo que hace el gasoducto Néstor Kirchner es como si fuera un bypass, una línea directa, digamos, de más gas desde Vaca Muerta a la zona de AMBA, que permite que el gas alcance para la demanda prioritaria, que son las estufas residenciales, para la industria y también para la usina eléctrica. Eso hace que no tengamos que importar la alternativa al gas argentino, que es el GNL, el gas de Bolivia, y o lo más caro de todo y contaminante, el gasoil. Para que ustedes se den una idea, un barco de gasoil cuesta aproximadamente 30 millones de dólares y nosotros en una semana de frío consumimos más de un barco de gasoil. Entonces, el gasoducto Néstor Kirchner, que ya está funcionando ese primer tramo, permite bajar 11 millones de metros cúbicos de gas adicional o alternativo. ¿Qué 11 millones? Y aproximadamente el 25% de lo que puede consumir el sector eléctrico. Nosotros, me caí yo, no. Nosotros, con la etapa 2 del gasoducto y la reversión del gasoducto del norte, nos va a permitir ahí sí ahora exportar ese gas, continúa su camino, digo, no llega solo hasta el AMBA, sino que va hasta Bolivia, y a través de Bolivia exportarle no solo a los hermanos bolivianos, sino también a los hermanos brasileros, porque la cuenca boliviana está en declino, con lo cual la oportunidad del gasoducto Néstor Kirchner, Vaca Muerta y el litio son dos complejos ojeros que la Argentina puede desarrollar en los próximos 5 años. Bien. Bueno, Santiago, te dejamos. Bueno, gracias por la presentación muy clara y segura. Y hay más preguntas, pero tenemos que pasar al siguiente expositor, así que desde ya te agradecemos tu amabilidad y la presentación que has realizado. Muy, muy buena, muy clara, importante también para los temas que estamos considerando. Gracias. Bueno, Luis, gracias a vos. Les dejo el saludo, pero a la gente que haya quedado con preguntas y que no haya tiempo para responderla, a través tuya me las mandan y les contestamos todas por escrito. De acuerdo. Gracias por tu gentileza. Dale. Que tengan buen día. Y chao, buenos días. Gracias, Santiago. Bien, continuando entonces con la diplomatura, ahora pasamos al segundo expositor, que esta vez tiene que ver con el tema del petróleo, ¿no? Y exploración y explotación del petróleo. Y para eso tenemos a Cristian Moreno, que es consultor en la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles en temas que tienen que ver con exploración y producción no convencional y offshore. Cristian, buenos días. Buenos días, Luis. Hola, muchas Cristian. gracias. Bueno, te he presentado bien. Sí, perfecto. Bueno. Quiero agradecerle la oportunidad de poder compartir con ustedes, de tratar de hacer un aporte. Voy a hablar y aprovecho a enviarles un saludo de parte del secretario general adjunto de Federación de Petroleros, Mario Labia, del secretario de Hacienda, Gabriel Matarazzo, y aprovechar rápidamente y saludar, que sé que hay varios compañeros que están conectados, Miguel Sordini, Manuel Saloiña de Avellaneda, Daniel Ibarra de Campana, y también, si me permitís, a Laura Ábalos, con quien tuve la oportunidad justo a Piñanelli de compartir unas charlas muy interesantes en lo que hace al tema de energía, el trabajo de industrialización. Así que eso, y no me extiendo en los saludos. Bueno, adelante. Bueno, voy a compartir la pantalla. Si lo estoy haciendo bien, es así. Vamos a hablar de tecnología, pero a veces... Bueno, sí. Todos tenemos problemas con el tema de compartir. Ahí no sé si se alcanza a ver si lo puedo poner en... Todavía no. Todavía no.
Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Se alcanza a ver bien ahí o lo...? No, si lo querés poner como pantalla completa, Mucho mejor, ¿no? sí. Vamos a ponerlo como pantalla completa. Ahí está. Ahí ya está Ahora, mejorando. ahora sí, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Exacto. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer un repaso general sobre unas cuestiones que tienen que ver con el proyecto Cuenca Argentina Norte y el rol de los trabajadores petroleros y en el contexto de transición de energía y en el proceso de lo que sería lo que nosotros llamamos un ecosistema hoy digital cada vez más profundo. Creo que estoy teniendo la posibilidad... ahí va, un poco lento. Perdón, ya voy viendo. Medio congeladito los pescados. Se me Medio pasa... Pero el calor se descongela. Y la temperatura ambiente. Bien, les dejo una pregunta para que después, de que hagamos todo el recorrido, podamos debatirla, y es si el futuro de Bueno. Argentina está en el mar. Y a partir de Ajá. ahí, vamos a hablar de lo que sería la explotación convencional de la explotación no convencional. Bien mencionó en la exposición anterior Santiago el desarrollo de vaca muerta, que es una explotación no convencional, y por qué a veces se genera alguna confusión en función de que cuando se habla del proyecto offshore o el proyecto costa afuera, se habla de que es quizás un nuevo vaca muerta, pero por ahí la apreciación tiene que ver con el tema de los volúmenes de producción que pueden llegar a significar o de riqueza acumulada que tenemos en el subsuelo, pero no en función del tipo de producción y el tipo de crudo que está presente allí. Para eso, quiero contarles rápidamente el tema del origen de la formación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos generalmente se empezaron a formar en la era mesozoica. Es el proceso de todo lo que es la acumulación de sedimentos, generalmente de mares y de océanos muy, muy antiguos. Esos sedimentos fueron depositándose en el fondo de esos mares, luego, por distintos procesos, geológicamente fueron quedando entrampados, y por acumulación de sedimentos, eso generó que se generara una presión muy importante sobre esos sedimentos, esos restos orgánicos, y al haber temperatura y falta de oxígeno, se da lo que se llama una cocina geológica. Entonces, a partir de ahí, se forma el hidrocarburo. El hidrocarburo lo tenemos referenciado, en este caso, petróleo y gas, ¿no? Entonces, ese hidrocarburo, cuando está en esa cocina geológica, es lo que nosotros determinamos, o en geología se determina como una roca madre o una roca generadora. Una vez que ese hidrocarburo está generado, comienza lo que se llama un proceso de migración a superficie. Entonces el hidrocarburo, este proceso es muy lento, lleva hasta millones de años, ¿no? Empieza a migrar a superficie, y en el camino, mientras vaya encontrando rocas que tengan porosidad, continúa, y si no encuentra ningún tipo de obstáculo, aflora a superficie. Era muy común, allá por el 1900, encontrar muchas afloraciones de crudo en distintas partes del suelo.
¿Cómo se forma un reservorio? En este caso convencional, es cuando ese hidrocarburo en el camino está en el proceso de migración a superficie, se encuentra con una falla geológica o se encuentra con una roca de sello, una roca que no es permeable. Entonces ahí queda entrampado y ahí podemos determinar que es un reservorio petrolero. Ese es lo que sería la definición del petróleo convencional, de lo que sería una explotación convencional. Entonces yo tengo un reservorio, entonces en ese reservorio, una vez que lo exploro, lo identifico, voy a perforar, llego hasta ese reservorio y por los métodos de extracción lo extraigo al hidrocarburo. El hidrocarburo puede tener un comportamiento geofísico de salir por presión natural, tener su urgencia natural, o puede ser que yo necesite bombearlo y estimularlo para poder extraerlo a superficie. En este caso, ustedes, si han andado por el sur en algún momento, han visto las famosas bombas A y B, que son esas famosas cigüeñas. Eso es un sistema de bombeo de crudo. En el caso de los no convencionales, tiene que ver que en realidad es un proceso que nos adelantamos millones de años en el tiempo. Es decir, no vamos a esperar que ese hidrocarburo migre y tarde millones de años en salir, sino que vamos a perforar, llegar a esta roca madre, a ese macizo compacto donde fue la cocina geológica, lo vamos a perforar. Vamos a hacer quizás, si hay pozos que son de rama lateral y hay otros que no, es una perforación de forma horizontal, una navegación. A partir de ahí se va a trabajar con un método de hidrofractura y se le va a generar capilaridad a la roca. Al generarle capilaridad a la roca, el hidrocarburo va a encontrar un camino para poder salir a superficie. Entonces lo que hacemos es adelantarnos millones de años y extraerlo antes de que inicie el otro proceso. Eso es lo que sería vaca muerta. Por eso es un proceso, inclusive es una especialización dentro de lo que sería la explotación de petróleo. En Estados Unidos inclusive hay compañías que se dedican directamente a no convencionales y son denominadas los fracers. Yo le comento esto porque a partir de ahí están viendo en imagen, le voy a contar características de lo que tenemos en el Cuenca Argentina Norte y de por qué es tan importante y qué potencialidad hay. Por eso les hacía la diferencia entre lo que sería una explotación convencional y una no convencional. En el Cuenca Argentina Norte, que como quizás ustedes han escuchado en algún medio y demás, es un yacimiento, no sería yacimiento todavía, sino un área a explorar que estaría en el orden de los 400 kilómetros si nos paramos en la costa de la provincia de Buenos Aires, digamos, si nos paráramos en Mar del Plata mirando hacia el talud continental a 400 kilómetros, ahí tendríamos un área a explorar que ahora vamos a ver en la siguiente imagen. Cristian, Sí. vos sabés que la pantalla está detenida en la diapositiva que muestra la era mesozoica, cuando todos los continentes... Yo la dejé ahí, yo la dejé. Es a propósito. Bueno. Sí. Adelante. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué es tan importante el tema digamos, la expectativa que hay generada en función del resultado del pozo exploratorio que se va a hacer ahora a fin de año? Comenzaría entre fin de año y principio del primer trimestre del año siguiente, el pozo Argerich, ahí en la Cuenca Norte, porque si ustedes ven mi cursor, esta es en la época que era la era mesozoica, que los continentes estaban todos juntos, que es Pangea. Fíjense que la panza de la provincia de Buenos Aires coincide con las costas de Sudáfrica y de Namibia. A ver ahí. A partir de ahí, acá tienen una imagen que tiene que ver con lo que yo le comentaba, los can. Los can en el agua es el equivalente a las áreas en tierra, en la parte offshore, ¿no? Cuando uno habla de un área petrolera, en el mar se denominan can. Es una superficie en kilómetros cuadrados que se saca a licitación y una compañía la licita para poder explorarla y, de acuerdo a los resultados, realizar una explotación. Si miran a la izquierda de la imagen, van a ver las distintas cuencas las principales que hoy posee nuestro país. Las que están pintadas de celeste son las productivas. Y las que están en verde
son las que tienen potencial y que todavía no las estamos explotando. Por ende, fíjense que sobre todo lo que es la parte offshore, tenemos una posibilidad y una potencialidad muy, muy importante. Cuando les mencionaba Namibia, que la pancita de la provincia de Buenos Aires coincidía con Namibia, ¿se acuerdan que yo les mencioné de la cocina geológica? Bueno, ahí, en el momento de que los continentes eran todos unos, tenemos un hallazgo de reserva probada, que lo realizó Total Energies en las costas de Namibia, que es el pozo Venus X1, que tiene 11 millones de barriles de petróleo. Para que ustedes dimensionen el volumen del hallazgo, 11 millones de barriles de petróleo es todo lo que tiene Vaca Muerta, todo, bajo el suelo, pero en este caso es un solo pozo, el Venus X1. Después Shell, muy cerca, descubre el Graf X1 con 1 millón de barriles de petróleo. Entonces digo, 11 y 1, qué poco. 1 millón de barriles de petróleo es lo que produce Irán hoy y que mueve la balanza cuando discuten con OPEP, si Irán entra o no, o cuando hacen el recorte de la OPEP a nivel mundial, vamos a recordar producción de barriles, hablan de 1 millón de barriles, así que estamos hablando de volúmenes muy grandes de producción de crudo. Y en el caso de Argentina, va a ser la primera vez en su historia, a pesar que tenemos más de 80 años de historia en el tema de exploración offshore. Nosotros tenemos una exploración offshore activa en la cuenca austral, muy importante, también tenemos en la zona de Comodoro Rivadavia, pero va a ser la primera vez que vamos a explorar aguas ultraprofundas, que es una especialización dentro de lo que sería la actividad del offshore. El offshore, ¿qué diferencia tiene con el onshore? Que acá tenés agua y tenés un componente logístico muy importante, con lo cual esa es la diferencia, pero después el proceso, una vez que vos estás trabajando, desde una vez que tocas el tema del lecho hacia abajo, la completación y la terminación del pozo es, casi te diría, muy, muy similar o igual a que trabajar onshore, sería en tierra. Y ahí en el negocio de aguas ultraprofundas, no se trabaja con torres, digamos, con plataformas de perforación, ni tipo jack-up, ni tipo flotante, porque al ser ultraprofundas, la columna de agua, y ahora voy a darles una imagen, es de alrededor de 1.200 metros, con lo cual no tendríamos posibilidad de generar, las jack-up son esas plataformas que alguna vez han visto, que las llevan flotando, las posicionan, se le bajan unas patas, se anclan al suelo, y a partir de ahí quedan estáticas. Acá en el negocio de aguas ultraprofundas se trabaja con un drill ship, con lo cual son perforaciones de posicionamiento dinámico. Entonces es un barco de altísima tecnología que va a venir y va a posicionarse y va a perforar y va a terminar el pozo. Ahí van a ver un término que yo acuñé dentro de un trabajo que hicimos con Federación de Petroleros, que es el de trabajadores colaborativos inteligentes. Y un poquitito más adelante quiero que lo recuerden porque ahí vamos a ir. Para que ustedes tengan una dimensión de la profundidad de la columna de agua, tendríamos el equivalente a 17 obeliscos puestos uno arriba del otro, o 4 torres Eiffel, con lo cual todo lo que tiene que ver con la tecnología asociada para poder trabajar en esas profundidades, en esas temperaturas tan bajas que se producen ahí, hay un tema de un componente de tecnología y un componente de capacitación muy, muy importante, que lo aclaramos y es algo que pasó con Vaca Muerta, es el tema de que Argentina, nosotros los trabajadores, vamos a hacer una curva de aprendizaje respecto al tema de cómo trabajar en aguas ultraprofundas, porque es la primera vez en nuestra historia que lo vamos a hacer. Y en función de esto, de esa curva de aprendizaje, nosotros clasificamos y tenemos un trabajo en función de que ya tenemos identificado que tenemos el trabajador humano, tal cual lo conocemos, no hace falta describirlo, y el trabajador no humano. Y el trabajador no humano sería
la inteligencia artificial, robótica, los autómatas, blockchain, big data y drones. Entonces, hay distintos tipos de apreciaciones que hacen que, por ejemplo, se diga directamente el trabajador no humano elimina por completo determinados puestos laborales. En algún caso puede que sea cierto, en el caso, ya hablo netamente de nuestra industria, no es del todo cierto todavía, porque todavía el componente humano es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Y a partir de ahí sí es donde nosotros debemos hacer el foco y trabajar muy bien en formar los trabajadores colaborativos inteligentes. ¿Qué es un trabajador colaborativo inteligente? Es ya directamente no ir al multitask, a la multitarea, sino realmente empezar a trabajar con la tecnología asociada. Ya no tener esa oposición a la tecnología digamos, porque realmente no quiero adaptarme o no quiero... Entonces, a partir de ahí, el trabajador empieza a ser, digamos, a tener un componente de hibridación, con lo cual empezamos a ver que realmente ahí sí está salvaguardado el tema del empleo. Y eso... Quiero cambiar. Tiene que ver con la eficiencia y la sustentabilidad. Y cuando hablo de eficiencia y sustentabilidad, no hablo de la sustentabilidad solamente del medio ambiente y demás, sino que hablo del propio resguardo físico también del trabajador. Yo recién les mencionaba el tema del trabajo de agua ultra profunda. Imagínense en 1200 metros de agua en alta mar, casi al pie del talud. Todo lo que sería, esto que están viendo de imagen de fondo son los equipos de producción que se ponen para conectar los riser una vez que se perforen los pozos ahí en el Cuenca Norte. Todo esto no lo hace un humano porque no podríamos bajar un buzo a esas profundidades. Entonces se trabaja con dron submarino. Y ha salido un artículo muy interesante de una de los journals, digamos, de las compañías petroleras, que no se le puede dar el manejo exclusivo a un dron con inteligencia artificial para toma de decisiones en operaciones críticas de un pozo, porque llega a un punto que el algoritmo no logra distinguir determinado tipo de patrones. Entonces, cuando uno está operando un pozo, con lo cual tiene una posibilidad alta de que en algún momento se produzca algún tipo de incidente, porque se trabaja con presiones muy altas, con temperaturas, con un montón de cuestiones, siempre es necesario que esté el trabajador capacitado interactuando con el autómata, el dron o el robot. Bueno, este es el primer capítulo y eso es un repaso de lo que tenemos con respecto al tema del Cuenca Norte. La potencialidad que tenemos es muy, muy importante. Cuando uno habla de exploración, generalmente, y una exploración de frontera, que sería, como no tenemos todavía ningún pozo explorado en el Cuenca Norte, no tenemos un resultado para decir, bueno, mira, acá se encontró tanto y posiblemente aquí al lado encuentre o tenga una probabilidad de esto. En el mundo, la probabilidad de cuando uno hace una exploración de frontera, de hallar, de tener presencia, está asociado entre un 5% y un 10%. O sea que, digamos, vamos a venir, vamos a invertir en hacer este pozo, y si sale mal, es todo costo hundido. Si sale bien, nos vamos con el gordo de Navidad a casa, pero esa probabilidad de que salga bien está entre el 5 y el 10%. Acá en el pozo Argerich, la probabilidad se está hablando de aproximadamente un 20%, con lo cual es muy, muy alta. De hecho, ya es información pública, porque lo publicó una compañía CGG, que es una compañía de origen nórdico que se dedica al tema de exploración sísmica, en la cual ha subido imágenes de su satélite al momento de la exploración, donde ahí en el Cuenca Norte hay afloraciones de crudo a superficie,
y también tuve la oportunidad de compartir una exposición con la compañía YPF, la parte de offshore, y también en su presentación ellos declararon de que al momento de tomar las muestras, el CONICET, a medida que el barco exploratorio está realizando la sísmica, fue en las muestras encontrando presencia de gas termogénico. Ese gas termogénico tiene que ver con el gas de la cocina geológica que yo les comentaba. Cuando ya está en superficie, quiere decir que hay una potencialidad de encontrar un sistema petrolero muy importante. Como dividí en dos capítulos, a partir de ahora quiero hablar del tema de transición de energía. Y de alguna manera vincularlo al tema de que no está aislado del tema de la potencialidad que tiene Argentina en el mar. Santiago lo mencionó, el tema del hidrógeno, y acá el hidrógeno, que para nosotros es un combustible clave en la transición, podemos clasificar, en el hidrógeno hay tres tipos de hidrógeno, tres tipos de producción de hidrógeno, que están clasificados por colores, porque el color determina el volumen de huella de carbono que posee cada uno. El gris, que es el más contaminante de todos, ese está totalmente descartable. Hay uno que a nosotros nos interesa muchísimo, que es el hidrógeno azul. A nosotros nos interesa como petroleros, como refinadores, como productores. El hidrógeno azul es aquel hidrógeno que sale del reformado del gas. Es decir, hay un proceso que en el siguiente slide lo voy a mencionar, que es el CCU, que es la captura de carbono, que va asociado al tema del hidrógeno azul. Entonces, el hidrógeno azul hoy lo tenemos presente en los procesos de refinación, lo tenemos presente en los procesos petroquímicos, y lo tenemos presente en todos los procesos de las unidades compresoras de gas en upstream. ¿Cómo se obtiene ese hidrógeno azul? Se reforma el gas mediante un proceso, se separa el CO2 y tenemos el hidrógeno. A partir de ahí, ese hidrógeno azul ya está en vías en Europa de ser considerado de muy baja huella de carbono. Casi que lo van a considerar como verde, si podemos determinarlo así, para que no se confunda con el hidrógeno verde, que es otro proceso, se obtiene mediante el tema de la electrólisis del agua. Porque esto para nosotros es sumamente importante, porque es algo que ya está, es algo que hay que readaptar nuestra industria, es ir a bajar la huella de carbono de la industria que tenemos presente, y nuestra mirada siempre fue, nosotros no somos, digamos, detractores de la electromovilidad, ni mucho menos, sino que apostamos a la hibridación del tema de los vehículos, si hablamos de movilidad. Entonces, a esa triple hibridación, y hay compañías que ya vienen muy avanzadas, compañías líderes en el mundo que vienen muy avanzadas en ese punto, que es el vehículo que usa un motor térmico con el combustible tal cual lo conocemos, que también ya cada vez más eficiente y bajando la huella de carbono, con una celda de conversión a hidrógeno, y a su vez generan con motores, a medida que van utilizando los sistemas de frenado y rotación, generan electricidad. Entonces estamos hablando de una hibridación por 3. A partir de ahí, ¿por qué para nosotros defendemos mucho esta cuestión? Primero porque detrás de cada proceso de refinación, que las refinerías también se están transformando y van camino a ser centros de transformación de energía, ya no son, van a ser más refinerías en sí, está el tema de los trabajadores y el empleo que generan las refinerías para esos trabajadores. Pero también ese combustible que generan las refinerías para la movilidad está asociado, hermanado directamente con las automotrices, y también todos los derivados que genera también la industria automotriz, en función de que no solamente hablamos del tema de tener solamente el ensamble del vehículo en una automotriz, sino todo lo asociado, es decir, qué componentes se fabrican parte para el motor térmico y todo lo demás. Entonces nuestro camino, nuestra mirada es ir hacia la sustentabilidad de lo que ya tenemos y volverlo mucho más eficiente. Y el hidrógeno verde, bueno, él lo mencionó Santiago, es aquel hidrógeno que se obtiene a partir de la electrólisis de un agua buena, de un agua estable, de un pH estable,
y en función de eso necesita ser electrolizado por una energía verde. Las energías verdes, las energías renovables tienen una limitante hoy, muy importante, que por eso es importante que los centros de estudio, y aprovecho para comentarlo, que es donde hay que invertir mucho, y ¿por qué no escalan y no crecen? Porque todavía no se resolvió el tema del almacenamiento a gran escala de la energía renovable. Entonces, a partir de ahí, hay un tema de costos, porque no se puede almacenar. Si yo hoy genero un combustible líquido, pongamos el que se les ocurra, gasoil, lo produzco, tengo una posibilidad de almacenarlo en un tanque API, lo tengo. Es decir, tengo energía guardada en un tanque o en un reservorio, puede ser subterráneo. Ahora bien, yo genero energía eólica. ¿Cómo la almaceno a gran escala? Se está hablando de baterías, todo lo demás, pero cuando hablamos de las demandas que generalmente tienen los países industrializados, estamos hablando que hoy la energía renovable solamente está aportando con un gran esfuerzo, y cada vez más, no soy un detractor de que no quiero la renovable, sino que va creciendo cada vez más, pero solamente está aportando entre un 15 a un 18%. Todavía la hegemonía la tienen los combustibles fósiles y los hidrocarburos, a mi entender, sobre todo con el tema del gas y con el tema de esto de combustibles más eficientes, deberían ser más prioritarios que seguir abriendo usinas de carbón, ¿no? Para bajar la huella. Cristian, Sí, Luis. ya estás con el tema de, te quedarían 5 o 7 minutos para... Ya termino, explico lo del CCU y Ahí estoy está. terminando. Dale. Esto lo van a empezar a escuchar, el CCUs, que es Carbon Capture Unit Storage, almacenamiento de unidades de carbono, de CO2. Esto lo van a empezar a mencionar porque las industrias ya están trabajando e invirtiendo en esta cuestión, que es en todos los procesos de refinación y demás, y los procesos industriales, se va a capturar el CO2, se lo comprime como gas, y a partir de ahí, el proceso de CCU tenemos dos vías para poder hacer. Parte de eso se utilizaría para la industria, y la otra parte es, como yo tengo un gasoducto que me envía desde un pozo productor a través de una compresora hasta una planta de destino, yo puedo revertir parte de ese gasoducto, bachear y enviar desde las refinerías el CCUs y enviarlo a pozos abandonados o depletados y enterrarlo. Entonces yo ya no lo venteo a superficie, no lo emano a superficie, con lo cual lo aseguro ya en un pozo depletado. También para la industria de producción en el upstream de convencional, en los pozos depletados, pozos maduros, lo puedo utilizar como un gas para poder, lo voy a explicar muy sencillamente, que es un proceso de hora y hora, que es, yo utilizo el gas para que directamente en esa recuperación casi terciaria me termine de limpiar y arrastrar todo el gas que tenga un pozo productor ya depletado, y lo termino de abandonar, lo seco. Utilizo el CO2 como un producto para generar un tema de producción. Ya no es un residuo que necesito ventearlo. La forma de poder almacenarlo, generalmente se pueden generar en lo que es caverna de sal, se hace una lesivación, se hace una bóveda, se inyecta el tema del CO2, en acuíferos profundos, pero cuando hablo de acuíferos, generalmente a la mayoría se le viene agua dulce, potable, no, hay un montón de acuíferos que el agua realmente no tiene condiciones ni de potabilidad, tiene una dureza muy importante, y lo que tiene el acuífero, que se acuerdan que yo les mencionaba que hay rocas de sello, si hay un acuífero quiere decir que hay una roca de sello y otra, por eso funciona el acuífero. Entonces, a partir de ahí, si yo le envío el CO2, queda entrampado con ese agua dura, no altera ninguna cuestión y no necesito enviarlo a la superficie. Y esto, el tercero, que es el tema si hay alguna caverna o alguna cuestión que ya geológicamente es más difícil a veces de conseguir, tiene que ver con ya alguna formación geológica persistente. Y para cerrar,
nosotros tenemos una mirada que el mercado del petróleo y del gas está sufriendo una desglobalización total. El tema del conflicto de Rusia-Ucrania está dejando a las claras que realmente ya el mercado se está reconfigurando nuevamente. Argentina puede pasar a ser un player muy importante a la hora de exportar energía, no solo de hidrocarburos, sino también de renovables. Y a partir de ahí es muy importante que nosotros seamos muy estratégicos a la hora de adquirir determinados compromisos, sobre todo los redactados en Europa, con compromisos de descarbonización muy cercanos y demás, porque para lo que sería Argentina o Latinoamérica, nosotros entendemos que la transición de energía se van a dar varias en diferente tiempo. No es una cuestión de que lo arranco hoy y mañana, en 10 años yo ya debería eliminar determinadas cuestiones, porque eso puede frenar y está frenando alguna decisión de inversión muy importante, porque cada vez que, por ejemplo, yo hablo del tema de petróleo, cada vez que yo exploro un barril de petróleo, cuando lo tengo físicamente, el ciclo son de entre 15 a 20 años. Con lo cual nadie va a venir a invertir un dinero si, en el tema de los desarrollos que hoy tenemos en el mar o vaca muerta, si realmente tengo que descarbonizarme en 10. Entonces, para ahí debemos rever los plazos. Nadie dice que no hay que pasar del plan A al plan B, pero deberíamos rever esa cuestión de los plazos. Algo en el documento de Cecilia se pudo plasmar. Y a partir de ahí, con el tema de la disrupción de la energía, de la inteligencia artificial generativa, uno va mirando, por ejemplo, cómo se mueve el mercado financiero y el de inversiones, y realmente hay unos movimientos muy importantes con el tema de apostar a la generación de energía eléctrica, porque va a demandar muchísimo más de lo que hoy está demandando. Con lo cual, Argentina tenemos la bondad de tener energía, de tener cosas, pero esa energía la tenemos que sacar, la tenemos que procesar, comercializar, y ir a un proceso de, nosotros llamamos industrialización nuevamente de la Argentina, porque como se termina el tema de globalización, vamos a hablar de regionalización, tenemos que hablar de que directamente volver a tener capacidad instalada de industrializar la energía. Ese es el camino. Les dejo, después le va a llegar en las redes sociales de Federación. Y con esto, Luis, ya creo que llegué bien con el tiempo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, Cristian, a ver, tenemos 2 o 3 preguntas, ¿sí? Por lo menos. Digo, porque realmente es para seguir conversando bastante más. Una primera tiene que ver con justamente el tema de la inteligencia artificial, porque, bueno, es un tema que venimos tratando ya desde el año pasado, y está esta cuestión de la inteligencia artificial va a hacer perder puestos de trabajo. Y cuando, bueno, vos mencionabas al principio todo lo que es la explotación offshore, ahí mostrabas cómo, por lo menos durante un tiempo, va a convivir, o sea, vamos a necesitar el trabajador humano junto con la inteligencia artificial. ¿Es así? Totalmente. Sí, inclusive hay un tema, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial debemos separar dos cuestiones. Hoy la inteligencia artificial que tenemos acceso nosotros, cualquier humano de a pie, llámese ChatGPT, Perplexity y demás, y las apps que están soportadas, no dejan de ser una gran base de datos que lo que nos da es un análisis o un filtrado de lo que sería la Big Data, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo utilizo, y siempre lo digo, yo utilizo, aparte de mi equipo, utilizo 2 asistentes virtuales, ¿no? En esos asistentes virtuales a mí me han aliviado de mucho trabajo de síntesis, pero le voy a dar un ejemplo bien claro. La otra vez con uno de mis asistentes no humanos, le pido que me enumere un par de artículos relacionados con transición de energía y el tema de inteligencia artificial. Entonces me empieza a citar autores, libros, perfecto, y me da 5 autores. Y le digo que me empiece a hacer un resumen de cada uno de ellos.
El primero bien, el segundo bien, y en el tercero veo que me pone otro autor que no estaba mencionado en los 5 iniciales. Cuando le hago la mención de que ese autor no estaba en el listado que me había pasado, me pide disculpas y me dice que lo había encontrado y que era bueno ponérmelo. Pero yo tengo que estar atento a la información que me da, no puedo tomarla tal cual está y trasladarla. Entonces, suena medio raro, pero pide disculpas y dice, son 6 ahora, no 5. Bueno, entonces yo digo, pero yo quiero 5. Entonces, el error a veces que se da es que cuando uno habla con el tema de inteligencia artificial o interactúa, está interactuando con un algoritmo, no con un ser humano. Entonces, todo el componente de emocionalidad y todo lo demás, uno, por ejemplo, a mi asistente yo lo tengo que caracterizar, y a la hora que lo caracterizo le digo, le doy una orden, vos sos esto, y te parametrizo y quiero esto puntualmente. Entonces, a la hora de resultar de hacer cuentas complejas y demás, es mucho más rápido que yo, pero lejos. Yo nunca fui muy rápido para hacer cuentas. En matemática en la secundaria me costaba un montón, y a la hora de hacer resultado de cuentas es sumamente veloz. Pero eso no determina que yo le pueda dar el control de mando 100% el timón de mi barco a la inteligencia artificial. Y en el caso de una operación petrolera, la intuición o el comportamiento de la rapidez de la resolución humana todavía sigue estando presente, Luis, y la experiencia. Eso todavía, y va a seguir durante mucho tiempo más. Lo que sí no va a seguir, Luis, es el tema de aquel trabajador que solamente quiere trabajar como hace 50 años atrás. Ese no va más. Eso lo tienen que empezar a tener. Hay que empezar a amigarse, compañeros, con el tema de la tecnología, no verla como un enemigo, sino como un ayudante, y que ir por ese camino. Bien. A ver, te voy por ahí, te voy juntando preguntas. Primero, el hidrógeno. A ver, mostraste la potencialidad inmensa que tiene el hidrógeno. ¿En un futuro va a reemplazar al petróleo? Una de las preguntas. Otra, la finalidad de la extracción de gas y petróleo en Argentina, ¿vamos a poder exportar? ¿Va a permitir que la industria nacional se desarrolle mejor? ¿Nos va a permitir ahorrar divisas? ¿Cómo visualizás vos en ese sentido el futuro? Y bueno, esas dos. Después te hago una sobre si el incremento de la temperatura en el planeta está relacionado con, por ejemplo, la explotación petrolífera. Pero bueno, avancemos Te respondo la primera, la del hidrógeno. Dale. Yo creo que el hidrógeno, como se menciona, es el elemento más abundante en el planeta Tierra, es un gran combustible y puede llegar a ser un actor muy grande en el tema de la transición de energía. Pero en esto imagínense que lo que es en esta nueva revolución, llamémosla industrial, que estamos viviendo, que estamos transitando, hay una cosa que se llama multiplicidad. Esa multiplicidad es una cuestión de que muy rápidamente, que es el problema que también vamos a tener los humanos a la hora de formarnos, es no alcanzo a adaptarme o a entender esto y ya avanzó por 100, y después avanza por 1000 y después por 10.000. Entonces, de acá a 10 años yo no te sabría decir si no se descubre un combustible que realmente sea mucho más superador inclusive que el hidrógeno. Hoy el hidrógeno, por distintas circunstancias, porque aparte está presente y tiene para resolver determinadas cuestiones como son los almacenamientos y transportes a larga distancia, ya se están hablando de inversiones en hidroductos. Los hidroductos es para transportar hidrógeno. En vez de enviar gas por un gasoducto, un poliducto, un hidroducto. Con lo cual en esto debemos entender también que hay un esquema de negocio, y hay una estructura de negocio que ya hay algún costo, y en función de, y yo lo veo muy bien, en función de seguir apostando por combustibles muy contaminantes, no quiero meterme muy de lleno con el tema del carbón, pero por ejemplo, Sí. en vez de seguir alentando a eso, me interesa mucho que sea la parte de hidrógeno. Bien. Después el tema de los hidrocarburos, Luis, y con esto te cierro la pregunta, no van a desaparecer porque no solamente el hidrocarburo
está asociado a la generación eléctrica o a la electromovilidad de los combustibles, sino que tenemos la industria petroquímica y tenemos desde producción de alimentos, tenemos producción de medicamentos, tenemos el tema de producción de plásticos, entonces transversalmente está muy, muy arraigado en nuestra vida el tema de los hidrocarburos. Bien. La segunda. Sí, la segunda tenía que ver Sí. con... Lo de la posibilidad si genera dólares, sí, por supuesto. Yo creo que Argentina debe ordenar. Claro, si vamos a poder desacoplar lo que exportemos y que para adentro sea más barato el petróleo y los derivados del petróleo. Hoy está desacoplado, digamos. Nosotros tenemos digamos, un barril criollo que lo que alienta es a sostener la producción y que no haya baja en el tema de empleo. Y está desacoplado de lo que es el precio del commodity a nivel internacional, con lo cual Argentina en eso tiene un tratamiento especial a la hora de generar los contratos de explotación de hidrocarburos. En el caso del Cuenca Norte, por ejemplo, nosotros consideramos que eso va a ser netamente por exportación en una primera etapa, porque todo lo que sería la parte de producción para consumo interno ya está vaca muerta, está el proyecto Duplicar desde Neuquén a la terminal de Bahía Blanca de Oiltanking-Nevitem, con lo cual ahí por el entramado de ductos ya se abastecería gran parte de las refinerías. Y por otro lado, el tema del gasoducto Néstor Kirchner descomprime una crisis que había de evacuación de producción muy importante, con posibilidades de poder instalar, que está en agenda y se presentó el proyecto de ley, plantas de licuefacción para criogenizar ese gas y exportarlo. En vez de recibir el barco regasificador, lo iríamos acá y nosotros exportaríamos nuestro excedente de gas. Una de las premisas que siempre manejó el gobierno argentino todo a lo largo de los distintos gobiernos fue mantener el tema del abastecimiento interno y los excedentes y poder exportarlos. Lo que sí debemos ordenar, que hay un tema que es el tema de la disponibilidad de las divisas para que la inversión, y que también hay que entenderles que las compañías son de capital intensivo y no son ONG, entonces si invierten un dinero quieren llevarse una utilidad, o por lo menos que le dejen sacar los dólares a la hora de que invierten en este tipo de megaproyectos, tener un horizonte de previsibilidad, básicamente. Y para nosotros es muy importante, Luis, porque ahí está asociado el incremento de la capacidad laboral y sostener los empleos. No es que nosotros seamos 100% defensores de la industria, porque la industria también tiene sus cosillas, pero en este caso nosotros apostamos a que el empleo esté sostenido en la Argentina en todo momento. Bien, y te hago dos últimas para ir cerrando, porque si no se nos va el tiempo. Una, si se puede sacar hidrógeno del agua del mar para no utilizar el agua dulce, esa sería una. Y segundo, ¿qué implicancias, ¿no?, que tiene esto de que entonces la provincia de Buenos Aires es una provincia petrolera, que hasta ahora no era considerada como tal? Sí, mira, respondiendo a la primera, sí hay digamos, hay ya ensayos y hay proyectos de análisis con el tema de neutralización del agua del mar y la obtención del hidrógeno en el agua del mar. Pero todavía están en una etapa de análisis. Imagínense que todavía, si comparamos ese estudio con el hidrógeno verde tradicional, el hidrógeno verde tradicional todavía está muy, muy incipiente, el otro está todavía muy primario. Y provincia petrolera, por supuesto. Lo que sucede es que nosotros teníamos una cuestión con la provincia de Buenos Aires que, a ver, los petroleros tenemos una cuestión del folclore nuestro, es que si no perforamos un pozo, no hacemos el agujero, no somos petroleros. Exacto. Tenemos un poco esa, en el mundo, es una parte de un folclore, es parte del folclore. Entonces, a partir de ahí, Buenos Aires es por una provincia petrolera, digamos, porque dentro de lo que es la producción de petróleo vos tenés tres segmentos principales: upstream, que es exploración-producción; midstream, que es todo lo que es el transporte por ductos, barcos o camiones; y tenés el tema del downstream, que es el tema de refinación y comercialización. Por lo tanto,
provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de ductos Claro. que pasan por la provincia y a su vez la mayor de terminales de hidrocarburos de exportación. Puerto Rosales, tenemos Dock Sud, Puerto de la Plata, y a su vez tenemos el tema de la refinería, con lo cual, y la industria petroquímica instalada, la más grande, está instalada acá en provincia de Buenos Aires. Con lo cual sí podemos definir que es una provincia petrolera. Bien. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo. Ha sido muy clara la exposición, realmente, y genera muchas expectativas positivas, ¿no? En todos nosotros, de cara al presente y al futuro. Así que gracias a vos y en tu nombre también a todo el sindicato de los compañeros del petróleo que están presentes. Bueno, con la exposición de Cristian cerramos el capítulo de las exposiciones. Vamos a ir ahora a trabajar unos minutos en sala. Para eso inmediatamente le voy a pasar ya la posta a Raúl Palazzo, pero antes la dirección de la diplomatura quiere detenerse unos minutos porque el 22 de julio, o sea, dentro de unos días, se cumplen 71 años del fallecimiento de la compañera Eva Perón. Como no vamos a tener clase el sábado que viene, tenemos cada 15 días, queríamos... 26, no 22. 26, no 22. Ah, perdón, hoy es 22. 26 de julio. Me confundí con la fecha. El 26 de julio, dentro de 4 días, es un nuevo aniversario del fallecimiento de la compañera Eva. De manera que en la diplomatura queríamos hacer un breve homenaje y pasar un video de unos minutos para recordar a la compañera Eva. Fernando. Abatida por la enfermedad, muere a los 33 años Eva Perón, arquetipo de la mística militante del peronismo. Activa impulsora y celosa guardiana de la revolución justicialista. Esposa, amiga y compañera de Juan Domingo Perón, fundadora del movimiento peronista femenino, activa impulsora del voto de la mujer y la igualdad femenina, creó la Fundación Eva Perón, al frente de la cual llevó a cabo una trascendental e inusitada obra de reparación social y al servicio de la cual agotó hasta sus últimas energías. Como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón, y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. Un gran abrazo de mi corazón, para que la lucha justa en el mundo es el amor de Perón y de mi pueblo. Adorada y hasta idolatrada por los humildes y las clases trabajadoras, temida y odiada hasta la exasperación por los oportunistas y dueños de los privilegios, fue despedida por la expresión de dolor popular más multitudinaria y numerosa de la historia argentina. Personalidad de relieve mundial y de permanente actualidad, fue autora de La razón de mi vida, Historia del peronismo y diversos artículos periodísticos en los que reflejó su intenso compromiso en la lucha por la justicia social. En su lecho de muerte, alcanzó a dictar una suerte de testamento político que, publicado muy posteriormente, gracias al historiador Fermín Chávez, y luego por el editor y militante peronista Alberto Sprecher, con el título de Mi mensaje, fue sistemáticamente ignorado y silenciado
debido a su manifiesto antagonismo con los poderes establecidos. Evita había nacido en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Bien. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, pasamos entonces al trabajo en sala y para eso le pido a Raúl Palazzo que explique cómo vamos a trabajar hoy, cuáles son o cuál es la consigna que hemos preparado. Gracias, Luis. Buen día. Buenos días. Los moderadores y las moderadoras de los grupos ya tienen las consignas de trabajo, las que se van a referir especialmente a qué estrategia debe plantearse el movimiento obrero frente a los desafíos que se presentan en el área energética para defender el trabajo y promover el desarrollo nacional, de qué modo pueden intervenir las empresas privadas para contribuir al mismo fin, qué rol debe asumir el Estado Nacional, los estados provinciales y los municipios, y qué aspectos ambientales se deben tener en cuenta para asegurar la sustentabilidad. Así que esas serían las preguntas, y los grupos entonces, las salas, tienen este momento para responderlas y después se las envían mediante el grupo de moderadores a Fernando. Bueno, vamos entonces ahora al trabajo en salas. Gastón, si puedes ir armando los grupos, te agradecemos.